Una camarera arregla el reloj roto de un multimillonario. Al ver su habilidad, le ofrece su compañía. ¿Y si un solo momento de amabilidad pudiera cambiar su vida para siempre? Elena limpió el mostrador del restaurante MPHYS por lo que parecía la milésima vez esa mañana. Sus manos callosas se movían en círculos de práctica sobre el desgastado mostrador para Maike. A sus 35 años, llevaba casi 15 sirviendo café y comida casera a camioneros y lugareños. Desde que el taller de su padre se hundió, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre los bares vacíos que pronto se llenarían con la multitud habitual de clientes. Tarareaba suavemente mientras trabajaba, la misma melodía que su abuela solía cantar mientras remendaba la ropa hasta altas horas de la noche. Elena había heredado esas mismas manos firmes, las que podían arreglar casi cualquier cosa con suficiente tiempo y paciencia. Poco sabía ella que en tan solo unas horas, un reloj roto en un empresario desesperado demostraría que a veces las oportunidades más extraordinarias se disfrazan de simples martes por la mañana. ¿Desde dónde nos ves hoy? La campana sobre la puerta de Murphy sonó cuando James Richardson entró. Su traje caro parecía extrañamente fuera de lugar entre los muebles de vinilo rojo y el linoleum a cuadros. Con las 4-2, había construido un imperio tecnológico de la nada. Pero hoy, el pánico nubló su habitual seguridad. Se agarró la muñeca con desesperación, mirando la esfera del reloj Omega Vintage de su abuelo. El mismo reloj que había marcado fielmente las reuniones de la junta directiva, las negociaciones de fusiones y cada momento crucial de su carrera. Solo café, solo, le murmuró a Elena, deslizándose en un reservado de la esquina. Sus manos temblaban ligeramente al dejar el reloj sobre la mesa, con las manecillas fijadas en las 10:47. No era un reloj cualquiera. Era el último regalo que le había dado su abuelo antes de fallecer, junto con los consejos que habían moldeado toda su filosofía empresarial. El tiempo no es solo dinero, hijo. Es una oportunidad, y las oportunidades no esperan a nadie. Elena notó su angustia mientras servía el café. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, con la suave preocupación que le venía de forma natural tras años de leer los problemas de los clientes en sus rostros. James levantó la vista, sorprendido por un tono genuino. Mi reloj dejó de funcionar. Tengo la presentación más importante de mi vida en 3 horas y esto. Señaló el reloj con impotencia. Probablemente suene tonto, pero lo he usado en todas las reuniones importantes de negocios durante 20 años. Es mi amuleto de la buena suerte. Elena. Tartamudeó el reloj con interés en lugar de desdén. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo la mano. La mayoría de la gente simplemente habría sugerido una joyería. Pero algo en la artesanía llamó su atención. Su padre le había enseñado a apreciar los buenos mecanismos. Durante las incontables horas que pasaron juntos en su antiguo garaje, trabajando en todo, desde relojes de bolsillo hasta motores de motocicleta. James dudó un momento. Luego colocó con cuidado el reloj en su palma. Elena lo levantó a contraluz, girándolo suavemente para examinar la tapa trasera. Preciosa pieza, murmuró, observando los intrincados grabados y la calidad del cristal. Parece un Omega Speedmaster de los años 60. Estos son magníficos cuando funcionan. Bien. ¿Conoces los relojes?, preguntó James, arqueando las cejas con sorpresa. Elena sonrió, con un destello de orgullo en sus ojos. Mi padre era mecánico, pero le encantaba arreglar relojes como pasatiempo. Me enseñó todo lo que sabía sobre engranajes y resortes antes de morir. Dijo que era como meditar, comprender cómo todas las pequeñas piezas trabajan juntas para crear algo significativo. Hizo una pausa, escuchando atentamente mientras se acercaba el reloj a la oreja. Este no está recibiendo energía al movimiento. Podría ser el resorte principal, o tal vez solo necesite un pequeño ajuste. James se inclinó hacia adelante, intrigado a pesar de su estrés.
¿Podrías arreglarlo? Podría intentarlo, ofreció Elena. Tengo algunas herramientas básicas en la trastienda de cuando ayudaba a los clientes con reparaciones sencillas. Sin promesas, pero si estás dispuesto a confiar en mí por unos minutos. El empresario miró su teléfono. 11:15 de la mañana. Su presentación era a las 2:30, y cualquier joyería tardaría días en una reparación adecuada. Miró a los honestos ojos marrones de Elena y tomó una decisión que cambiaría el futuro de ambos. Por favor, les agradecería cualquier cosa que pudieran hacer. Elena desapareció en la trastienda y regresó con un pequeño estuche de cuero que parecía tan desgastado y preciado como las viejas botas de trabajo de su padre. Dentro, guardadas en terciopelo azul descolorido, había pequeñas herramientas de precisión que brillaban a pesar de su antigüedad. Extendió una toalla blanca limpia sobre la mesa de noche y abrió con cuidado la caja del reloj, con movimientos deliberados y respetuosos. Estas herramientas son de mi papá, explicó en voz baja, seleccionando una cuchilla fina para empezar a abrir la tapa. Él solía decir que cada reloj tiene su propia personalidad. Algunos solo necesitan un pequeño empujón. Otros requieren paciencia y persuasión. Mientras trabajaba, James se quedó hipnotizado por su meticulosa precisión. Allí estaba alguien que entendía la artesanía, que abordaba el trabajo delicado con la misma reverencia que él sentía antes de que el éxito hiciera que todo pareciera mecánico. La multitud matutina empezó a llegar. Obreros de la construcción tomando café antes de sus turnos. Parejas mayores compartiendo el desayuno en una conversación tranquila. Elena saludaba a cada cliente con un cálido asentimiento, pero sin apartar la vista del intrincado mecanismo que se extendía ante ella. Había localizado el problema. Un pequeño trozo de residuo se había alojado cerca de la rueda de escape, impidiendo que el muelle principal transfiriera la energía correctamente. Encontré el problema, anunció, usando unas pinzas microscópicas para extraer lo que parecía una mota de polvo. A veces, estas piezas antiguas solo necesitan una limpieza a fondo. Tu abuelo probablemente usó esto a diario durante décadas. Recogen las pequeñas partículas de la vida a lo largo del camino. James la observó con asombro mientras ella limpiaba delicadamente cada componente, sus manos callosas moviéndose con precisión de cirujana. Tienes un talento increíble, dijo. ¿Dónde aprendiste a ser tan metódica? La mirada de Elena se distanció por un momento. Mi padre me enseñó que las prisas conducen a errores, y los errores no siempre se pueden deshacer. Cuando perdió su garaje durante la recesión, dijo que desearía haber sido más cuidadoso con el aspecto empresarial. Concentrarse demasiado en el trabajo y no lo suficiente en la planificación. Ella volvió a ensamblar cuidadosamente el mecanismo, cada pieza encontrando su lugar. Últimamente he estado pensando que tal vez sea hora de que deje de arreglar los problemas de los demás y empiece a construir algo propio. El reloj comenzó a sonar suavemente mientras Elena daba cuerda a la corona. Se lo acercó al oído, escuchando el ritmo constante, y luego sonrió con satisfacción silenciosa. Aquí está, como nuevo. Le devolvió el reloj a James, quien miró con incredulidad como un segundero se movía suavemente por la esfera. No puedo creer que lo hayas hecho, suspiró, ajustándose el reloj a la muñeca. El peso familiar se sentía como el regreso de un viejo amigo. ¿Cuánto te debo? No te preocupes, dijo Elena, que ya estaba limpiando sus herramientas. Me alegro de haber podido ayudar. Pero James la observaba con nuevos ojos, viendo más allá del uniforme de restaurante, la inteligencia aguda y la firme confianza que se escondían tras ella. No era solo una camarera que le había hecho un favor. Era alguien con verdadera habilidad, alguien que abordaba los problemas con el mismo pensamiento analítico que había construido su empresa. Una idea loca comenzó a formarse en su mente. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Elena, dijo lentamente, ¿y si te dijera que lo que acabas de hacer? La paciencia, la precisión, la capacidad de resolver problemas,
Eso es exactamente lo que mi empresa ha estado buscando desesperadamente. La mano de Elena se congeló mientras limpiaba sus herramientas. Las palabras de James flotaban entre ellos como un sueño imposible. Lo siento. ¿Qué? Preguntó, segura de haber oído mal. El restaurante seguía un ritmo familiar. El café preparándose, las conversaciones fluyendo, los sonidos reconfortantes de los trabajadores que comienzan su día. Dirijo Richardson Technologies, explicó James, con la voz cada vez más animada. Desarrollamos instrumentos de precisión para dispositivos médicos y equipos aeroespaciales. Lo que acabas de demostrar, esa atención al detalle, esa comprensión intuitiva de mecanismos complejos. Tengo ingenieros con maestría que no habrían podido diagnosticar y solucionar ese problema con tanta elegancia. Elena sintió que se sonrojaba. Es muy amable, pero solo soy una camarera que aprendió un hobby de su padre. No tengo formación académica ni títulos universitarios. Ni siquiera terminé la universidad comunitaria después de que papá enfermara. El peso familiar de la vieja decepción se posó sobre sus hombros como un abrigo pesado que había usado durante demasiado tiempo. James se inclinó hacia adelante con expresión seria. Algunas de las mentes más innovadoras con las que he trabajado fueron autodidactas. Mi abuelo abrió su primer negocio en su garaje con solo determinación y talento para resolver problemas. Eso es lo que vi en ti hace un momento. Talento puro e inteligencia genuina. La campana volvió a sonar cuando la señora Patterson, una clienta habitual, tomó su asiento habitual en el mostrador. Elena se disculpó para servir café y tomar su pedido, con la mente dándole vueltas. Mientras realizaba los movimientos habituales de un trabajo, la oferta de James le pareció un vistazo a otra vida, una donde sus habilidades podrían realmente importar, donde podría construir algo significativo en lugar de solo servir a los demás. Cuando regresó, James había sacado su teléfono. Hoy tengo que dar esta presentación a la junta directiva sobre nuestra nueva iniciativa de control de calidad. Buscamos a alguien que dirija nuestra división de fabricación de precisión, alguien que entienda que la excelencia no se trata de equipos sofisticados ni credenciales impresionantes. Se trata de preocuparse lo suficiente como para acertar con los detalles. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Llevo 15 años en este trabajo. Este lugar, esta gente, dependen de mí. Y, sinceramente, me aterra fracasar en algo tan importante. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente? ¿Y si te decepciono? ¿Y si no lo haces? James contó suavemente. Elena, he pasado toda mi carrera aprendiendo a reconocer el potencial cuando lo veo. Tienes algo que no se puede enseñar. Una auténtica pasión por la excelencia y la paciencia para llevarla a cabo. El resto se puede aprender. Miró el reloj de su abuelo, que ahora funcionaba a la perfección. Este reloj había atravesado guerras, recesiones y décadas de uso diario, pero necesitaba a alguien que pudiera ver más allá del problema superficial y ver lo que realmente fallaba en el fondo. Esa es exactamente la forma de pensar que nuestra industria necesita. Elena miró alrededor del restaurante, al asiento de vinilo agrietado que había ayudado a reparar, a la máquina de café que había aprendido a devolver a la vida cuando se estropeaba, a los rostros de los clientes que confiaban en ella para recordar sus pedidos habituales y escuchar sus problemas. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que todo lo que creías saber sobre ti mismo se vio repentinamente cuestionado? Cuéntanoslo en los comentarios. Si dijera que sí, susurró Elena, ¿cuándo necesitarías una respuesta? James miró el reloj de su abuelo, que funcionaba a la perfección, y sintió una oleada de claridad. Mi presentación es a las 2:30. ¿Y si vienes conmigo? No para comprometerte, sino para ver lo que estamos construyendo. A veces las oportunidades cobran más sentido cuando realmente las ves. El corazón de Elena latía con fuerza. La hora punta del almuerzo empezaría en 1 hora, y Murphys nunca había operado un turno sin ella en más de 15 años. Pero algo en la voz de James,
La misma tranquila confianza que había escuchado de su padre cuando le explicaba por qué ciertas reparaciones eran importantes, la hizo querer confiar en ese momento imposible. «Necesito hablar con Murphy», dijo, desatando su delantal con manos ligeramente temblorosas. «Y tendré que cambiarme de ropa. No puedo presentarme en tu sala de juntas con este uniforme». 20 minutos después, Elena salió de la trastienda con su único vestido bueno, un sencillo azul marino que compró para el funeral de su padre y que desde entonces solo usaba para ir a la iglesia. Se había recogido el pelo con cuidado y encontró los pequeños pendientes de perla de su abuela en el bolso. James se puso de pie al verla, impresionado por la naturalidad con la que la dignidad le sentaba. El viaje a Richardson Technologies los llevó por partes de la ciudad que Elena solo había visto desde las ventanillas de los autobuses. La empresa de James ocupaba un elegante edificio de cristal que parecía extenderse hasta las nubes. En el ascensor, explicó lo que presentarían. Un nuevo programa de control de calidad que combinaba tecnología de vanguardia con la tradicional atención al detalle. La Junta cree que necesitamos más automatización, dijo mientras pasaban las plantas. Creo que necesitamos más personas que entiendan que la precisión no se trata solo de máquinas. Se trata de preocuparse lo suficiente como para hacerlo bien a la primera. La sala de juntas estaba llena de hombres y mujeres serios con trajes caros, todos estudiando presentaciones en tabletas y hablando en una jerga empresarial que bien podría haber sido un idioma extranjero. Elena se sintió completamente fuera de lugar hasta que James comenzó a explicar su filosofía de control de calidad usando la reparación de su reloj como ejemplo perfecto. Esta mujer diagnosticó y solucionó un problema mecánico complejo en 20 minutos usando herramientas básicas y pura intuición, dijo a la sala. No necesitaba diagnósticos informáticos ni equipos costosos. Entendía el mecanismo porque le importaba lo suficiente como para escuchar realmente lo que le decía. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante con escepticismo. Es una anécdota interesante, señor Richardson. Pero, ¿cómo se traduce eso a la gestión de una división de fabricación multimillonaria? Elena se encontró de pie, antes de darse cuenta de que había decidido hablar. Si me lo permite, dijo, con una voz más fuerte de lo que sentía. Cuando el taller de mi padre quebró, no fue porque no supiera arreglar coches. Podía hacer que cualquier motor perlara como un gatito. Falló porque se centró solo en la parte técnica e ignoró los sistemas, que lo mantenían todo en orden. La habitación quedó en silencio. Elena continuó. Una buena reparación es tan valiosa como la confianza que la gente deposita en tu trabajo. Ya sea un reloj, un coche o un dispositivo médico que podría salvar la vida de alguien, la precisión significa comprender que cada detalle importa porque la vida de las personas depende de que se haga bien. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta. El silencio que siguió se sintió como el momento antes del amanecer, lleno de posibilidades y promesas. 3 meses después, Elena estaba en su nueva oficina con vistas a la ciudad, sosteniendo la vieja caja de herramientas de su padre, que ahora reposaba orgullosa sobre su escritorio junto a su computadora y manuales de ingeniería. La curva de aprendizaje había sido pronunciada. Cursos de administración de empresas, certificaciones técnicas e innumerables noches estudiando procesos de fabricación. Pero cada desafío se sentía como otra muestra de la sabiduría de un padre que cobraba vida en un nuevo contexto. James llamó a la puerta de su oficina con 2 tazas de café. Café de una sala de descanso. ¿Cómo fue el contrato médico de Johnson?, preguntó, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Firmado y sellado. Elena sonrió, sosteniendo el acuerdo. Estaban impresionados de que nuestros estándares de control de calidad superaran los requisitos de la industria en un 40%. Resulta que cuando enseñas a la gente a cuidar su trabajo como lo hacen los artesanos, los resultados hablan por sí solos. A través de su ventana, podía ver a lo lejos la muerte de MPHI. Su letrero de neón, un pequeño faro en el paisaje urbano.
Seguía pasando por allí todos los domingos por la mañana, compartiendo café e historias con los clientes habituales, quienes observaban su transformación con orgulloso asombro. El propio Murphy había enmarcado un artículo de periódico sobre su ascenso, colgándolo junto a la vieja caja registradora, donde todos podían ver que a veces los sueños se hacen realidad. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó James, siguiendo su mirada hacia el restaurante. Elena cogió el destornillador favorito de su padre. Su mango desgastado, suave tras décadas de uso cuidadoso. Papá solía decir que las mejores reparaciones son aquellas en las que no se nota que algo se haya roto. Creo que hablaba de algo más que motores y relojes. Se volvió hacia James con genuina satisfacción en la mirada. Pasé 15 años pensando que solo servía café y arreglaba pequeños problemas. Resulta que estaba aprendiendo a arreglar las cosas que realmente importan. El sol de la tarde iluminó la esfera del reloj del abuelo de James mientras miraba la hora. Había marcado la hora a la perfección desde aquella mañana en el restaurante. Un pequeño milagro que les había cambiado la vida a ambos. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo. No solo fabricamos mejores productos. Estamos demostrando que la excelencia proviene de personas que se preocupan, no solo de tecnología costosa. Elena asintió, pensando en los jóvenes ingenieros a los que había estado asesorando, enseñándoles que la precisión se basaba tanto en la paciencia y el respeto como en la habilidad técnica. Su padre se habría sentido orgulloso de ver sus lecciones perdurar de maneras que jamás hubiera imaginado. Al final del día, Elena comenzó a organizar su escritorio para los desafíos del día siguiente. La niña que una vez se preocupó por no ser lo suficientemente inteligente se había convertido en la mujer que sabía que la inteligencia se presentaba de muchas maneras, y que la más valiosa era la sabiduría para ver el potencial en lugares inesperados. El tic-tac constante del reloj de James marcaba el paso de los momentos. Cada uno era un recordatorio de que a veces el más pequeño acto de bondad puede abrir las mayores oportunidades que la vida ofrece. Si disfrutaste esta historia, recuerda darle a me gusta a este video, dejar un comentario con tus impresiones sobre la trayectoria de Elena y suscribirte para recibir más relatos conmovedores que celebran el extraordinario potencial de los momentos cotidianos. Gracias por acompañarnos hoy.